Ok, ya empezamos a grabar. Voy a apagar mi video, que no es importante en este momento. Y vamos a ir acá. ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Entonces, pues ayer mostramos un software online que nos permite analizar armaduras simples. Recuerden, armaduras no entramados. Y estas deben estar en 2D, es un analizador 2D. Y ayer lo utilizamos para trabajar en el problema que estábamos relacionando. Esta es la imagen que teníamos ayer y donde pues se muestra en cada uno de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuáles son los valores de las fuerzas. En colores me da quiénes están a tensión y quiénes están a compresión. Dice los que están a compresión están en rojo. Por ejemplo, el elemento 4 está a compresión. Si miramos aquí, pues tiene un signo negativo. Este signo negativo significa esta es la magnitud de la fuerza y que este elemento está a compresión. Y los azules están a tensión. Adicionalmente, pues se nos dan las reacciones de fuerzas acá en los apoyos, que están condicionados, y nos dan los valores de los desplazamientos de cada punto. Esto es de acuerdo a los valores de entrada de la fuerza y de las longitudes y el material que ingresamos y de las áreas. Pues nos dice aquí, por ejemplo, que el punto 1 se desplazó 0 en X y 0 en Y. Efectivamente, ese punto no tiene para dónde moverse porque es un punto fijo. Pero el punto 2, lo vemos acá, sí se desplazó. Se desplazó menos 1 en X y se desplazó menos 5, 8, 28 en Y. Obviamente estos desplazamientos van a estar en las unidades correspondientes que entramos para longitudes, fuerzas, áreas y módulos de Young del material, en este caso. Encontrar este tipo de deformaciones, desplazamientos, perdón, puede ser engorroso. Vamos a mirar un caso de cómo se hace. Y entonces, para eso quiero utilizar GeoGebra. ¿Ven la pantalla ahora en GeoGebra? ¿Sí? No, sí. Ok, perfecto. Entonces, en GeoGebra, pues vamos a construir la armadura. La armadura, pues también la puedo construir con puntos. Digamos, aquí está mi primer punto. Digamos, aquí ya es 5, está mi segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está otro punto, aquí está otro punto, nodo en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está otro nodo. Estos son los nodos de la armadura y utilizando segmentos pues puedo armar el croquis geométrico de la armadura. Solo pues que GeoGebra nos va a permitir ver geométricamente qué pasa, pero no nos va a permitir calcular fuerzas como el otro software. Ese software está inspirado en algo que ustedes han oído nombrar que se llaman elementos finitos, el anterior. Elementos finitos, que no es más que un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esta es nuestra armadura en GeoGebra. ¿La pueden ver? ¿Sí? Good. Entonces, esta es nuestra armadura y la voy a poner como por acá. Y recuerden que estos puntos, el A y D en este caso, son fijos, no se van a mover. Entonces, ¿cómo encontrar el desplazamiento de uno de los puntos? Por ejemplo, el punto S. Entonces, tenemos que mirar las deformaciones. Entonces, mirando las deformaciones, sabemos cuánto se alarga o se acorta un punto. Entonces,
resulta que tengo por aquí que PQ se alarga. PQ es un miembro que está, atención, en este caso PQ coincide con DC. PQ lo trabajamos ayer. Y este miembro se alarga una cantidad. ¿Sí? Entonces voy a dibujar una circunferencia y la voy a dibujar, digamos, 1, 2. Voy a aproximar más ese punto para hacer mejor esa circunferencia. Entonces voy a suponer que esta cantidad es lo que se alarga. Es lo que se alarga este eslabón, que en este caso es DC, pero ayer para nosotros ese eslabón era PQ. Y resulta que PQ se alarga 2WL sobre A por E. Esto es lo que se alarga PQ. Luego mi eslabón que originalmente era este, después de aplicar la carga F por aquí atrás, la carga F aquí, la carga W aquí, entonces se me alarga hasta aquí, hasta esta cantidad. Mientras que el eslabón AC que ayer era TQ, hoy es AC aquí en Georgia, pero ayer era TQ, está en compresión. Y está en compresión la misma cantidad que lo que se alargó DC, 2W sobre A por L. Como es la misma cantidad, entonces al final esta cantidad son iguales. Lo que se alarga este eslabón es lo que se acorta este eslabón. Luego mi eslabón final va a estar de aquí hasta aquí. Voy a poner un punto en objeto hasta aquí. O sea, AG va a ser mi eslabón final. ¿Se comprenden lo que estoy diciendo? DC era el original y CF es lo que se alarga ese eslabón porque está en tensión. Y AC era el original y AG es lo que se acorta ese eslabón que ahora está a compresión. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Pero resulta que entonces F es la posición final de este punto C y G también es la posición final de este punto C. Si este eslabón llega hasta acá y este eslabón llega hasta acá, pues lo que se supone ahí es que se rompieron los eslabones, ¿sí? Porque ya no están conectados. Pero resulta que mecánicamente deberían estar conectados. O si esto es un pasador que nosotros diseñamos para poner ahí, debería ser lo suficientemente fuerte para sostener la unión. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos a verificar qué es lo que tiene que pasar. Pues bien, este eslabón, este grande que me quedó aquí final deformado, pues siempre va a rotar alrededor de este punto D porque este punto D está fijo. Entonces yo podría marcar esta circunferencia de centro aquí en D y radio DF, y este pasador se va a poder mover por esta circunferencia porque puede rotar alrededor de D después de que se aplique la carga. ¿Sí? Mientras que este punto G, que es el nodo final, donde quedó este eslabón, pues va a rotar alrededor de A. Entonces yo puedo venir desde A y venir hasta acá, hasta G. Eso. Y este eslabón pues puede rotar es alrededor de esta circunferencia que tiene centro en A. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, good. Entonces noten que las dos circunferencias se cortan en un punto único, que es el punto H.
Y yo puedo trazar eslabones ahora que vaya desde D hasta H. Y ahora uno que vaya desde A hasta H. Entonces noten que este eslabón, pues tiene la misma longitud que este eslabón, o sea que es el mismo eslabón alargado. Mientras que este eslabón, que se marcó aquí como M, tiene la misma longitud que este K, porque son ambos radios de este mismo círculo. Por lo tanto, este punto común a las dos circunferencias es el punto donde ahora están unidos los eslabones. O sea que antes los eslabones estaban acá. Después de que se aplicaron la carga, uno se alargó y el otro se acortó. Y entonces al final, para poder que sigan unidos, los dos tienen que llegar hasta esta posición. ¿Queda claro ahí? Good. Entonces GeoGebra me sirve en este caso para mostrar cómo son los desplazamientos de cada eslabón. Entonces, yo podría encontrar las coordenadas de este punto, y verificar cuánto es el vector desplazamiento o encontrar sus componentes. Simplemente necesito una perpendicular en esta dirección, una perpendicular y una paralela en esta dirección para poner las dos componentes de desplazamiento. Entonces noten que para ir de C hasta H, pues nos desplazamos una distancia horizontal y nos desplazamos una distancia vertical. Esas distancias horizontal y vertical son las distancias que me marcan aquí, por ejemplo, para el eslabón 3, cuánto es horizontal y cuánto es el desplazamiento vertical. Este signo negativo implica que nos desplazamos en el sentido contrario al marco de referencia y el positivo es en el sentido del marco de referencia. Obviamente, si marco aquí GeoGebra, pues esta deflexión fue muy grande, obviamente porque yo puse esta circunferencia muy grande. En realidad esas deflexiones son pequeñas. Si pongo esta circunferencia un poquito más pequeña, entonces ese punto se desplazará poquito acá. Ya, muy buena pregunta. Me pregunta por aquí Andrés López que en ese caso, ¿qué sucede con el tercer eslabón en esa junta? Pues entonces vamos a hacer una verificación. Es muy buena pregunta. Lo que voy a hacer es que voy a hacer aquí algo. Pasar esto para acá y esto para acá y esto para acá. Vamos a poner eso en color rojo y este también en color rojo. Ok. Y cierro acá. Y entonces que este color rojo, es las posiciones finales de la armadura. Vamos a mirar el eslabón AB para responder esa pregunta. Vamos a buscar el eslabón AB, que es este, que originalmente ayer lo habíamos llamado el eslabón TS. Y TS también se comprime. TS está en un estado de compresión. Ayer cuando resolvimos la armadura, resolvimos creo que las fuerzas para estos dos, para ustedes quedan pendientes de los otros tres. Entonces TS está en compresión. Pero lo que se comprime es la mitad de lo que se comprime este eslabón. Es la mitad. ¿Sí? Entonces voy a poner ahora otra vez un círculo que esté aquí. Vamos a hacer lo bueno de GeoGebra es que me permite hacer unas medidas simples. Entonces es un círculo que va hasta la mitad. Entonces este se comprime a la mitad. Entonces es hasta aquí. ¿Sí? Entonces noten que
Este circulito tiene de radio la mitad de este. Lo que estamos diciendo es que originalmente este eslabón venía hasta aquí, pero después de que se aplica la carga, voy a marcar este punto, pues en realidad viene hasta acá, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Muy bien. Y pues entonces, este eslabón comprimido, pues solo se va a poder mover en este radio. Noten la cantidad de construcciones geométricas que toca ir haciendo para hacer ese proceso. Entonces, antes el eslabón era acá, pero como se comprimió esta cantidad, mi eslabón final es este, y entonces se puede rotar alrededor de este punto en este radio. Y ahora miremos, este eslabón CB, originalmente me unía el punto C con B, pero C ahora pasó a H. Entonces este punto bajó hasta acá, entonces este eslabón tiene que estar medido desde este punto, H. Y necesitamos saber cuánto cambió la longitud o cuánto elásticamente se deformó este eslabón CB. Yo lo tengo aquí calculado, el eslabón CB ayer lo habíamos llamado QS en nuestro original, y QS se deforma la misma cantidad que se deformó este eslabón, pero en tensión. Este eslabón se encuentra en tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a poner aquí un segmento, que mi eslabón, que originalmente era este, ahora se alargó esta cantidad. Entonces mi eslabón final es el eslabón CK. ¿Estamos? Entonces noten que pasa lo mismo. Este punto K donde originalmente se conectara parece que se hubiera desconectado, pero no se puede desconectar. El punto K tuvo que haber bajado para acá y tuvo que haberse desplazado acá hacia la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la herramienta otra vez, círculo, pero ya no la vamos a trazar esta circunferencia, es otra herramienta la que voy a utilizar que se llama compás. Entonces en compás lo que me hace es medir cuánto es este radio, ¿sí? Entonces tengo medido este radio. El compás es una herramienta para copiar un círculo. Entonces tengo medido este radio. Pero resulta que este punto se desplazó para acá, para H, se desplazó para H. O sea, el centro de este círculo está ahora en H. Entonces ahí la pongo. Entonces, esta circunferencia y esta otra circunferencia me muestra cuánto se desplazó este eslabón, y esta otra circunferencia me muestra cuánto se desplazó este eslabón. Noten que esas dos circunferencias vuelven y se cortan por aquí. ¿Sí? Y entonces yo puedo trazar un segmento de aquí hasta acá y otro segmento desde acá hasta acá. Segmentos que les voy a cambiar de nuevo el color. A este segmento. Perdón. A este segmento le voy a cambiar el color. Eso, y a este segmento le voy a cambiar el color. Y vamos que tenemos ahí las ¿qué? Las posiciones originales y finales de ese tramo de la armadura. Yo puedo hacer cosas como venir acá, borrar esto. Borrar no, ocultarlas. No es tanto borrarlas, sino irlas ocultando. Ahí oculté todas las circunferencias. Y ahí se ven las posiciones iniciales y finales de esa armadura deformada, de acuerdo pues a lo que establecimos.
¿Se comprende? Muy bien. No sé si ahora, no me acuerdo quién hizo la pregunta, te la respondí. ¿Qué pasa con los otros eslabones? ¿Sí? Mira ahí qué pasó con los otros eslabones. Ok, con mucho gusto. Luego pues tendríamos que hacer lo mismo con este eslabón CE, el eslabón CE que ayer lo llamábamos QR, se desplaza y se desplaza lo mismo que se desplazó este. Luego podría poner de nuevo la herramienta compás, medir cuánto hay de aquí hasta aquí. Y eso es lo mismo que se desplaza este, lo que se estira este, el eslabón CE. Es lo mismo. Estos dos se desplazan lo mismo, solo que el QR también está a tensión. El QR también lo encontramos a tensión. Luego ese se estira. Pero pues ahora tengo que poner la circunferencia acá porque este punto se movió para acá. Entonces yo sé que en cualquier radio de estos está el eslabón CE estirado. Y nos falta el eslabón BE. El eslabón BE, que ayer lo habíamos llamado SR, el eslabón SR está en compresión. Está en compresión. Y se comprime lo que se comprime este de aquí, el AG, o sea, tiene la misma medida de compresión de AG2, que es este círculo de doble de los demás. Entonces voy a tomar otra vez la herramienta compás y voy a medir cuánto es esto y me la traigo y este punto, este eslabón, pues que antes medía de aquí hasta acá, se comprime. Pero resulta que este punto B ya no está aquí en B, sino que está aquí en K. Perdón, en K no, en L, está aquí en L. Este punto B pasó aquí a L. Entonces ponemos aquí el centro. Y resulta que esas circunferencias vuelven y se cortan en un punto específico que lo vamos a marcar y ya puedo trazar este y este. Y de manera muy exagerada, obviamente porque las deflexiones que pusimos son muy grandes, en realidad esas deflexiones hemos dicho que son pequeñas, pues se me muestra la armadura en las posiciones finales. Yo puedo otra vez señalar este elemento y decirle que me lo muestre en otro color y señalar este elemento que me lo muestre en otro color. Y puedo también quitar unas nuevas circunferencias que puse por aquí, ocultarlas, no las quita uno, sino que en realidad las oculta. Y ahí está cómo se deforma ese sistema por la carga. Obviamente, de nuevo les digo, exagerados. No, no necesariamente, porque me pregunta aquí Alejandro que si los eslabones H y M, HM no debería estar en línea recta con HD. No, no entiendo cuáles son los eslabones HM y HD. Si este con este no deberían permanecer en línea recta, no, porque como se elongan distintos, se elongan unas cantidades distintas y además dependen de lo que se elonguen los demás, no necesariamente mantienen en línea recta. Si miramos una aproximación más real como esta, vemos que en realidad no. Esta es más real porque las deflexiones son muy pequeñas, son medidas un poco más reales. Veamos que no se mantienen en línea recta. Y me hace una pregunta que Leandro, que se flexiona más. No, recuerda que como estamos en una armadura, en las armaduras no hay efectos de flexión, son elementos de tensión y compresión, no hay flexión. Entonces los elementos lo que hacen son estirarse o encogerse, y en ese caso pues la armadura lo que hace es cambiar de posición de acuerdo a los alargamientos o los soportamientos de cada uno de los eslabones. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si responde tu pregunta. Ok. Entonces, resulta que encontrar estos desplazamientos suele ser
bastante engorroso. Bueno, aquí GeoGebra nos ayudó y si pues uno calcula numéricamente, tiene los valores precisos para calcular numéricamente cada una de estas deflexiones, pues ahí sí GeoGebra ayuda porque uno puede de manera realística seleccionar cuánto es esto lo que se estira. En realidad debe ser poquito. Aquí como los pusimos tan grandes, pues la armadura se deflectó de, de una manera pues exagerada. En realidad eso se deformó un poquito. Y la otra sí nos muestra una situación más real de cómo rotan los eslabones, de cómo se mueven esos eslabones para mantener la continuidad de la armadura. Entonces, hoy en día, pues GeoGebra nos permite hacer esos cálculos o mirar cómo son los procesos de formaciones de esta manera. Vamos a mirar cómo podríamos hacer un ensayo manual y ver lo engorroso que resulta. Gracias a Dios hoy en día existen estas técnicas, pero igual existe un teorema que vamos a trabajar la próxima semana que nos va a permitir calcular esto de manera muy sencilla. Entonces, ¿todos ven la nueva pantalla? Muy bien. Entonces, digamos que ayer teníamos este punto como el punto P. Y originalmente estábamos hasta el punto Q. Ese era el eslabón original. Y por aquí a una misma distancia, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A una misma distancia, pues está el otro elemento de la armadura. Y este era el punto, ya te digo, lo tengo por aquí, T. Este era el punto T. Este es el punto S. Y el otro eslabón era este, ¿cierto? Ahí estamos marcando la primera parte. Entonces nosotros lo que dijimos fue, mira, PQ se elonga una cantidad. Se elonga esta cantidad. Y aquí podemos marcar esta circunferencia porque TQ lo que hace es acortarse esa misma cantidad. Entonces esta va a ser como la posición final y esta va a ser la posición original. ¿Vamos bien hasta ahí? Es con el mismo proceso que estamos haciendo en GeoGebra, pero ahorita lo estamos rayando como a mano. ¿Vamos bien? Ok. Entonces lo que hemos dicho es que, mira, originalmente este punto para poder seguir conectado, este punto, damos este Q', y este punto lo podemos llamar Q segunda, es donde se alargó este y donde se alargó este. Este punto debería estar en una circunferencia que está por aquí, así de manera exagerada. Y este punto debería estar en una circunferencia con un radio por aquí así exagerado. Y este sería mi punto de corte. Entonces al final, digamos que este eslabón de Q pasó a este punto y este eslabón PQ pasó a este punto. Llamamos a este punto el Q real. ¿Vamos bien hasta ahí? Good. Listo. Encontrar QR o encontrar las coordenadas para ver cuánto se desplazó desde Q hasta QR implica que yo tengo que conocer la ecuación de esta circunferencia, la ecuación de la segunda circunferencia y encontrar el punto de corte. Eso puede ser engorroso porque las ecuaciones de la circunferencia son de segundo grado. O sea, el sistema que me resulta no es lineal. Y esas circunferencias, bueno, en este caso tienen centros diferentes, entonces eso me resulta complejo.
¿Qué se hacía? Bueno, hoy en día pues ya vemos que tenemos esos simuladores, pero ¿qué se hacía anteriormente de manera pragmática? De manera pragmática lo que se hacía es lo siguiente. Es decir, recuerden que estas deformaciones, estas elongaciones, perdón, que hay acá, pues en realidad deben ser pequeñas, deben ser muy pequeñas. Entonces, pues estas circunferencias son chiquiticas y este punto de corte realmente está muy cerquita. Entonces, lo que se hace es aproximar por un proceso que se llama linealización. A esta circunferencia le vamos a trazar su tangente. Y a esta otra circunferencia, por este punto, por el punto donde originalmente también está, o sea, corta, vamos a trazarle la tangente. ¿Sí? Y noten que esas dos tangentes se cortan en un punto que lo vamos a llamar Q aproximado. Si estas deformaciones son pequeñitas, pues QR y el Q aproximado están muy cerquita. ¿Sí? Y si están muy cerquita, pues entonces yo puedo decir, mira, con un error muy bajito, yo voy a decir que el punto final donde se unen los dos eslabones no es QR, sino este QA, que es el Q aproximado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Y resulta que ahorita ya no me toca encontrar el punto de corte entre dos circunferencias, sino que me toca encontrar el punto de corte entre dos líneas rectas. Y entonces el punto de corte entre dos líneas rectas es mucho más fácil porque si es un sistema lineal. Entonces por eso a este proceso se le llama linealización. Es un término muy utilizado también en varios estudios dinámicos, por ejemplo en control. Linealizar. Linealizar es volver una curva, un tramo de recta en un pedazo, en un dominio determinado, un dominio determinado. Entonces aquí necesitamos encontrar este punto QA donde se cortan las dos tangentes y entonces lo que se desplaza, vamos a pintarlo en un color así bien llamativo. El punto Q es esto, desde su posición original hasta su posición final. Y entonces esto que aquí lo llamamos el desplazamiento en X y esto que hay aquí lo llamamos el desplazamiento en Y. ¿Cómo podemos encontrar esos desplazamientos? Pues si vemos UX es igual a lo que se alargó PQ. Y lo que se alargó PQ lo pudimos haber calculado ayer o no, porque esa no la habíamos encontrado a la fuerza, pero es muy fácil de calcularla después de que uno tenga la fuerza. Entonces es lo que se desplazó PQ y lo que se desplazó PQ es 2 omega L sobre A por E. ¿Recuerdan cómo encontramos ayer las deformaciones, las elongaciones elásticas? ¿Sí? Utilizando la fórmula esa de P por L sobre A por E. Correcto. Y recuerden que esa fórmula solo es válida cuando el material es elástico, lineal, 1, y la fuerza es perpendicular al área de la sección transversal donde está actuando. Esas fueron las dos condiciones que dimos para poder usar esa ecuación. Entonces, Ux es esta cantidad. La pregunta ahora es, ¿cuánto es Uy? ¿Cuánto es Uy? ¿Cómo podríamos determinar Uy? Pues bien, vamos a tener aquí una situación con ángulos. Este ángulo de aquí tiene que ser recto y este ángulo de aquí tiene que ser recto porque pues la geometría nos dice que la tangente es perpendicular al radio en el punto de contacto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende ese pedacito? Y además nosotros tenemos este ángulo de aquí, que este ángulo de aquí, el original es teta. Y teta, habíamos dicho que es 45 grados. Bien. Y
pues voy a trazar esta línea aquí y esta línea acá. Y se me forma este pequeño triangulito. Este pequeño triangulito aquí, lo voy a marcar. Este pequeño triangulito. ¿Lo ven? Y en ese pequeño triangulito lo voy a trazar por aquí, más grandecito. Tiene la particularidad de que este es 90, este ángulo es teta, porque este ángulo es recto, y si este es 45, este es 45. Y si tenemos... volvió otra vez mi problema de internet. ¿Ven la pantalla o se les fue la pantalla? Se paró. Ok, se fue. Dame un segundo. Yo vuelvo y la organizo. Ahí, ¿qué tal? ¿Volvió? Ok, gracias. Entonces, este triángulo es rectángulo, ¿cierto? Y este ángulo es de 45. Por lo tanto, a este otro le toca ser de 45. Y si es de 45, este triángulo es isósceles. Este lado es igual a este lado. ¿Queda claro esa connotación? Good. Y entonces resulta que aquí estaba Q y aquí estaba Q segunda. Por lo tanto, este lado que estoy marcando acá, este lado de aquí, que es este lado de aquí, pues es lo que se acorta el eslabón TQ. O sea que esto es este acortamiento. Ese acortamiento, pues resulta que vale menos 2WL sobre A por E. O sea, es lo mismo lo que hemos hablado. En magnitud, lo que pasa es que este se acortó, pero la magnitud es 2WL sobre A por E. Por lo tanto, esto también tiene que ser DTQ porque ese triángulo es isósceles. Y voy a llamar este punto X. Entonces ese punto X es este punto X. Y pues QX lo podría hallar utilizando el teorema de Pitágoras, porque ese triángulo es rectángulo. Resulta que QX al cuadrado pues va a resultar DTQ cuadrado más DTQ cuadrado. O sea que es igual a 2 veces DTQ cuadrado. Es decir que QX va a ser DTQ raíz de 2. Pero como sabemos cuánto es DTQ en magnitud, o sea que la distancia QX va a ser 2 raíz de 2 WL sobre A por E. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprendió ese pedacito? ¿Sí? ¿Alguien hace una pregunta? ¿TQ significa qué? Ahora creo que es Paulina la que quiere hacer la pregunta. Dale, haz. TQ es W por raíz de 2. Sí, pero la fuerza. La fuerza. Pero aquí no estamos hablando de la fuerza, sino de la elongación. Recuerda que cuando calculas la elongación tienes que coger esa fuerza, multiplicarla por la longitud, dividirla por el área y por el módulo de Young. Y resulta que como esa longitud es raíz de 2 también, va a estar en función de raíz de 2. Entonces cuando se multiplique el de la fuerza por el de la longitud nos va a llevar a un 2. ¿Estamos? Entonces recuerda que lo que estamos colocando aquí es la elongación y no la fuerza, porque aquí estamos con la geometría. Lo que calculamos ayer utilizando la estática fueron las fuerzas sobre cada miembro de la armadura, recordando un poquito del semestre pasado, ¿sí?
¿Me hago entender? Ok, muy bien. Entonces yo ya tengo cuánto es QX. Entonces resulta que si yo trazo esta línea paralela, pues yo ya sé cuánto vale esta distancia desde aquí hasta aquí. Esa distancia otra vez se fue. Perdón un segundo. Sí, denme un segundo, yo trato de organizar. Voy a dejar de compartir pantalla un minutico. Ya. Creo que ya volvió, ¿cierto? ¿Volvió? Listo. Entonces, decíamos que QX ya tenemos este pedacito. Nos queda este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí hasta aquí, que es XQR, ¿cómo lo podemos hallar? Entonces voy a traer a colación ese rectangulito y tenemos esta línea de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y por aquí estaba el otro triangulito. Y resulta que este ángulo es de 45 grados, por lo tanto este ángulo será de 45 grados, ¿sí? Porque esos ángulos son opuestos por el vértice, los ángulos que se van a mostrar ahí. Este ángulo es de 45 porque es el ángulo de acá, y este ángulo de acá también es de 45 porque esos dos son opuestos por el vértice, y pues nos va a hacer que este ángulo de aquí es 45 grados. Entonces este es de 90. Y como este es rectángulo, este ángulo también tiene que ser de 45 grados. Y este también tiene que ser de 45 grados. Por lo tanto, este triángulo es isósceles y este lado es igual a este. Y si este lado es igual a este, pues entonces esa figurita en realidad lo que es un cuadrado. Y si es un cuadrado, pues todos los lados serán iguales. Entonces, esta cantidad que hay de aquí hasta acá, que es esta cantidad, volví y se me fue. Dame un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un minutico. Mientras arreglo la situación. Tómense un relax de un par de minuticos, por favor.
Hola a todos, volví. ¿Ya se ve? Ok. Disculpan ahí las situaciones de conectividad. Puede ser que no sea culpa mía, sino de UNE. Entonces, eh, estábamos diciendo que este elementico que acá es un cuadrado, y como es un cuadrado, pues los lados son iguales, y yo ya sé que este lado de aquí arriba vale UX, por lo tanto este lado vale UX. Y entonces yo tendría que UY es igual a QX más UX. O sea que UY al final es igual a QX, que es 2 raíz de 2 omega L sobre A por E, más UX, que es 2 omega L sobre A por E. O sea que al final lo que nos va a dar UY de manera aproximada es 2 WL sobre A por E, factor de 1 más raíz de 2. Preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Good. Bueno, entonces noten que el proceso es, ¿sí? Alejandro hace una pregunta. QX no sería negativo. Recuérdate que estamos analizando las magnitudes de los desplazamientos. Entonces las magnitudes tomamos los valores absolutos. Ya al final no se podría decir, mira, UX es positivo porque va hacia la derecha y UY es en completo negativo porque va hacia abajo del marco de referencia. ¿Estamos? Uno lo que podría decir al final, es una pregunta interesante, es que UX es igual a 2WL sobre A por E, mientras que UY es igual a menos 2WL sobre A por E por 1 más raíz de 2, donde este signo positivo y este signo negativo indican que es hacia la derecha o indican que es hacia abajo. ¿Estamos? ¿Se comprende sobre los signos? Ok, good. Noten que apenas hemos analizado un nodo. Y después me toca analizar el de abajo y después me toca analizar los de los otros. O sea que el proceso se vuelve bastante engorroso si utilizamos este método. Pero entonces nos vamos a pasar la próxima semana a buscar una metodología bastante sencilla que nos permita encontrar esos desplazamientos de manera muy rápida, muy rápida. Imagínense que en el examen que les ponga a ustedes sobre una armadura para estos desplazamientos sea la torre del cable. ¿Cuántos eslabones hay? O la torre Eiffel. ¿Se imaginan cuántos eslabones hay ahí? Entonces, pues este trabajo sería demasiado engorroso. O sea, es válido hacer una aproximación por linealización en casos simples, pero pues en general ya lo más recomendable es utilizar software apropiado para hacer esos análisis cuando el número de eslabones es muy grande. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprendió este problema? 1665 es que un año o un número de eslabones. Pues para 1665 eslabones, pues se quedaría uno todo un año haciendo el problema. Imagínate en la Torre Eiffel. Pero resulta que en la clase de estática de ustedes con la profesora Cardona, pues analizaron diferentes armaduras. ¿Estamos? ¿O no? Uno hicieron muy bien. Bueno, por aquí me responden que sí. Pero en ese caso, en la estática, solo se calculan las fuerzas y quiénes están a tensión y quiénes están a compresión. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso era lo que calculaban. Ahora, Víctor, que le tiene el pavor a estas armaduras, dice que sí.
Calculaban con la profesora Cardona las elongaciones de cada elemento y las posiciones finales de cada elemento después de que se cargaba. No. O sea, muy bien. Aquí es donde entra la mecánica de materiales. Y eso es lo que hace la mecánica de materiales. Entonces, dime, ¿cuánto es la fuerza? Digo, dame el material. En este caso, el material nos dijeron es elástico, lineal. O sea, tiene un módulo de Young. Y la geometría. Y yo te diré, cuando se cargue la barra, cómo se deforma el sistema, que es una parte muy importante de la ingeniería. No solo es calcular las fuerzas, sino a partir de las fuerzas, cómo cambian esas fuerzas la geometría del sistema. Y ese es el centro o el núcleo de la mecánica de materiales. ¿Vamos bien? Good. Vamos a cambiar ahora de ejercicio. Vamos a proponer otro ejercicio similar pero distinto. Y entonces para eso vamos a ver si puedo dar un escape aquí. No sé si esto esté por acá. Vamos a... Bueno, no sé si alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Sí se ve? No, o todavía está lenta la página. No, todavía no se ve. Entonces esperemos que cargue un poco. Me avisan cuando se vea. Ok, perfecto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Alguien? Aros. Ok, muy bien. Entonces este es un catálogo de aros o rings en inglés, que son sellos. Este es el catálogo que se los voy a poner también por los que les interese. Aquí está el catálogo completo donde dice qué son, cómo se manejan. Entonces, eh, esta es la sección transversal, aunque nosotros vamos a hacer una simplificación ahorita. Vamos a poner más un anillo de pistón que uno ring, pero esta es la sección transversal del aro. Esto es un elemento eh, que está inmerso en un fluido y yo necesito retener el fluido. Necesito que ese fluido no se escape por acá, no se escape por acá. Entonces lo que se hace es poner un aro, que es un sello, entonces se pone. ¿Sí? Y el fluido pues lo tratará de expandir en un lado, pero no dejará pasar hacia el otro lado, o si el fluido viene en esta dirección no dejará pasar hacia otro lado, entonces por eso se aplica como sello. Y aquí lo vemos, por ejemplo, como está trabajando. Obviamente, pues los O-rings son elementos de máquina. De una vez les adelanto, la universidad no tiene un curso formal de elementos de máquina desde hace mucho tiempo y las universidades de ingeniería mecánica es normal que ya no lo tengan. Y normalmente el que necesite trabajar con este tipo de elementos mecánicos particulares le toca autoaprendizajes. Es a partir de las condiciones de que tú sabes de fluidos, de resistencia a materiales, de diseño mecánico, coge un catálogo y te lo estudias. Entonces, aquí por ejemplo nos muestran cómo son los porcentajes de compresión de esos anillos con respecto a ciertas distancias o a ciertos diámetros de fabricación de los anillos. Estas tablas nos los dan los fabricantes. Y bueno, nos dan todas las condiciones de instalación. Entonces noten pues que en los planos técnicos deben haber cuántos son las tolerancias angulares, los acabados, las
tolerancias dimensionales, etcétera. Y este catálogo nos permite encontrar cuál es o seleccionar cuál es el anillo este preciso para una aplicación específica. Entonces, vemos lo que es un O-ring. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un O-ring? Es un sello. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Qué es un O-ring? Hola, ¿me escuchan? Oh, ok. Entonces resulta que para poner este anillito, para yo coger este anillito y ponerlo acá, y miren cómo queda, pues ese anillo va a soportar una presión en todos los puntos que va a tratar de expandirlo, porque miren que este anillo pues va a ir alrededor de este elemento y va a sentir pues presión por todos los puntos, va a sentir que hay que estirarlo para poder ponerlo ahí. O piense, por ejemplo, en... Sí, también, good. Por aquí dicen que se utilizan en suspensiones de bicicletas de montaña también. Son básicamente sellos. Gracias por la intervención. Un empaque, sí. El empaque es el nombre colombiano técnico. Entonces nosotros, como somos ingenieros y utilizamos nombres técnicos, entonces decimos anillo o ring. Y unos anillos similares son los anillos de pistones. Voy a proponer aquí un piston ring. Sí, sí. ¿Sí se pueden ver? ¿Sí ven la página? ¿O todavía está lento? Sí, ok. Entonces, aquí en esta parte de las cabezas de los pistones, pues también se pone un anillo de sello. En este caso es un anillo de pistón, que es parecido a un O-ring, pero tiene una diferencia fundamental, y es que la sección del anillo de este pistón, eh, la sección del anillo de pistón no es circular como en el O-ring, sino que es rectangular. Pero para montar ese anillo aquí sobre este pistón, pues el pistón le está ejerciendo presión en todo momento al anillo. ¿Queda claro ese concepto de ese anillo? Good. Entonces, nuestro problema que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el análisis de un anillo de esos. No importa cuál sea la sección. Y entonces en nuestro problema, a mí me gusta poner aquí nombrecitos, entonces le vamos a poner de ring problem. Puede ser un O-ring o un piston ring, cualquiera de los dos. La diferencia sería la sección transversal. Y en ese problema, pues nosotros voy a dibujar aquí lo más parecido que pueda el anillito. Este sería como el anillo, y aquí viene como un eje central, ¿sí? Por aquí algo como así, como para darle profundidad. Vamos bien, ¿se ve el anillo? Bien, entonces ese anillo le vamos a dar unas dimensiones. Entonces, digamos que el ancho del anillo, en este caso es B. De pronto el O-ring y el piston ring son pues mucho más grandes, como lo vimos en diámetro, y mucho más pequeños en ese tamaño B, pero en general aquí la configuración es de la geometría. Y aquí voy a echar otra maldición, que se me interrumpe. Me dan otra vez un segundo.
Me regalan otra vez un segundo, trato de volver a conectar la tablet. Hola, mil disculpas, volví después de tratar de recuperar la conectividad. ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me ven? No, ¿me oyen y ven la pantalla? Good. Entonces estamos en el problema este de los anillos y los anillos tienen una geometría específica. Entonces esto es B y vamos a proponer que esta distancia es R y esta pequeña distancia de aquí es T. O sea, el radio interior y el espesor
del anillo. Y entonces hay una definición formal en la ingeniería. Y vamos a hablar de un anillo delgado, thin ring. Y entonces, ¿qué decimos? Esto no es una modelo numérico que salga de una ley física, sino que esto es un modelo de consideración ingenieril. Y es que si se da esa condición, si la relación entre R y T es mayor o igual a 10, el anillo se considera como delgado. Entonces noten que un anillo delgado, pues lo que pasa es que el radio va a ser mayor o igual a 10 veces el espesor. ¿Estamos? Si eso no ocurre, entonces nosotros tenemos un anillo grueso. Es decir, si la relación entre R y T es menor que 10. O sea, si R sobre T es menor que 10, pues entonces tenemos un anillo grueso, un thick ring. Entonces, esas consideraciones son consideraciones básicas de la ingeniería en la industria esta de los recipientes a presión, en este caso de los anillos que están a presión. Y ese anillo va a estar sujeto a presión en todos sus puntos cuando se coloque, cuando se instale. Entonces va a haber una presión uniforme P. ¿Quién genera esa presión? Pues el elemento donde se instaló el anillo. Cuando se pone el anillo, entonces se trata de expandir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende cómo es el anillo y cómo está cargado el anillo internamente? ¿Sí? Ok. Eso básicamente, ahora que Sofía, bueno, pone, entonces resulta que las chicas utilizan mucho, por lo menos mi esposa, O-rings para el pelo. Y son baratos y son elásticos. Son unas telitas, hay unos anillos de tela que entonces los abren con la mano para cogerse el pelo y se lo ponen. Y entonces ahí cuando abres el anillo con la mano y lo pones en el pelo, lo estás presionando en todos sus puntos para deformarlo y ponerlo en su posición original. Eso es un caso, digamos, cotidiano de un anillo de estos mecánicos. Entonces tenemos ese anillo y nos hacen unas preguntas. Principalmente nos preguntan cuánto se elonga ese tornillo. Sí, podría ser. Dependiendo, Andrés López pregunta que si ese anillo no soporta la carga de un fluido en una de las caras. Cuando se refiere a exterior, puede ser. Puede ser en un caso dado que también soporte cargas de fluidos por los flancos o por las caras. En este caso, digamos que este es un anillo de pistón y entonces en el anillo de pistón, si esta es la cabeza del pistón, entonces ese anillo originalmente es este. Es este. Y ese anillo se va a colocar, lo vas a instalar sobre ese pistón, entonces necesitas generarle esta presión para poder abrirlo. Habitualmente se puede calentar, por ejemplo. Y después el anillo se pone ahí, pero cuando ya se pone ahí, pues el material o el pistón le genera a todo el anillo una carga P. ¿Vamos bien? ¿Se comprende con esa aplicación? Good. Pero Andrés está en lo correcto. Si lo que tenemos es un cheque de retención con O-ring, entonces tenemos si esto es una cámara con fluido, y nosotros necesitamos una retención, pues tenemos que hacer lo mismo, poner el anillo acá, el anillo O-ring, y entonces me detiene, ¿cierto? Lo que llamamos tradicionalmente el empaque acá, el sello.
me detiene el paso del fluido. Entonces en ese caso pues necesitaré modelar más cosas, porque la presión P que estamos manejando ahí sería la presión que genera este elemento sobre el anillo cuando el anillo se coloca. Pero pues en las caras, como bien lo dice Andrés, en estas caras, en este caso, pues habría un fluido que le ejerce también presión y también habría otra presión que genera el elemento fijo, este elemento de arriba, sobre esta cara. ¿Me hago comprender? Lo que pasa es que ese caso de análisis es multiaxial. Cuando tengamos, cuando tengamos fluido por este lado, fluido por el otro lado y presión por encima, pues ese caso es de cargas bastante multiaxiales y apenas estamos analizando cargas que se pueden generar o establecer como uniaxiales. Entonces, podemos proponer este caso de ejemplo del mecánico del piston ring como manera práctica. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta, don Andrés. Ok, muy bien. Insisto, los que se interesen en estos sistemas mecánicos, porque uno en la práctica los necesita mucho, yo en Madeal necesitaba mucho estudiar de estos elementos mecánicos, entonces ya le toca, es normal que uno no se los enseñen completamente en la universidad, pero a partir de lo que usted conoce de fluidos, de mecánica de materiales, de estática, de dinámica, de diseño, pues le queda fácil leer y entender los catálogos y jugar con las variables que dan los catálogos comerciales o incluso diseñar el que usted necesite para una aplicación, porque a veces no encuentra usted comercialmente el que usted necesita, pero como usted este elemento, por ejemplo, en este caso es un poco más difícil, pues este caso es muy fácil de fabricar, entonces uno normalmente lo fabrica bajo unas condiciones específicas. Bien, entonces lo que nos piden es cuánto se elonga el anillo. Entonces resulta que si el anillo originalmente era este y se le aplica esta presión por todos los puntos, pues al final lo que vamos a tener es esto. ¿Queda claro? De manera exagerada, obviamente. ¿Sí? Si originalmente era este y le aplico presión, pues voy a tener este anillo de afuera. ¿Se entiende, se entiende ese concepto? Good. Y entonces aquí el anillo tiene que crecer en el radio, ¿cierto? Si originalmente había un radio 1, pues después va a haber un radio 2, entonces va a haber una elongación radial. Pero resulta que como el anillo es una circunferencia, básicamente la longitud de la circunferencia es 2 pi por r, ¿recuerdan ese concepto de la geometría? Y si el radio cambia, pues la longitud de la circunferencia cambia. Entonces hay básicamente dos elongaciones que hay que encontrar. dr, que es la, la elongación radial, y delta S, que es la elongación perimetral. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Asumo que sí. Ok, muy bien. Entonces necesitamos encontrar estas dos elongaciones para responder a cuánto se elonga el anillo, cuánto se elonga radialmente y cuánto se elonga perimetralmente. Y vamos a tener unas suposiciones. Es que el material es elástico lineal. Y esta es una suposición en este caso de diseño de los anillos muy válidas, sobre todo para este anillo de pistón, porque esos anillos de pistón normalmente se pueden hacer en acero y necesitamos que no se deformen plásticamente, porque si se deforman plásticamente dejan de hacer su trabajo. Entonces, en este caso necesitamos un material lineal elástico. El acero en cierto dominio es lineal elástico, como lo veremos prontamente. Entonces, esta suposición es muy importante en este caso. En el caso de los O-rings, habitualmente
este digamos que es steel, pero este habitualmente son de caucho. Entonces en el O-ring precisamente a veces es un material elástico pero no lineal. Entonces nuestra fórmula no nos deja trabajar bien con este tipo de material. Hay unas modelos diferentes para trabajar con estos materiales no lineales que dependen del comportamiento del material. Entonces aquí para el acero nosotros podemos decir que en un rango básico P sobre A, delta sobre L en un dominio dado es recto y tiene un módulo de Young. En el caso del polímero, pues aquí está delta sobre L y aquí estará P sobre A, pues normalmente son comportamientos como este estilo, entonces son elásticos pero no lineales. Por aquí me hacen una pregunta. Dice, lo que se agrega a los edificios y puentes abajo en las bases que son como unos hormigos grandes, ¿funcionan así o son diferentes? Pues depende, si son como para lo que tiene la universidad que son resistir sismos y cosas, son diferentes, son diferentes. Si son para sostenimiento, sí son similares, pero a gran escala. Pero entonces a veces no son completamente anillos, sino que pueden ser cintas. Por ejemplo, hay unas cintas especiales con que en este momento están sosteniendo la Torre de Pisa. ¿Conocen la Torre de Pisa? ¿Han oído hablar de la Torre de Pisa o no? Vamos aquí. Pueden ir acá. Vamos a buscar en Wiki. Que para este caso básico sí es... Ah, puse Torre de Pisa sin salir una cosa rara. Resulta que en la Torre de Pisa, pues esa torre tiene una inclinación y esa inclinación no es nueva, esa inclinación es de años. ¿Se alcanzan a ver ahí la imagen de la torre? ¿Se compartió la pantalla o todavía no? Good. Entonces esa torre está inclinada, pero la inclinación no es nueva. Miren lo que dice aquí, la torre comenzó a inclinarse tan pronto se inició su construcción en agosto de 1173. Entonces, desde ese momento se inclinó, eso tiene que ver con el suelo donde está formada. Pero miren que dice por aquí que el gobierno de Italia en 1964 solicitó ayuda para su derrumbe, porque cada vez se iba inclinando más. En 1990 fue cerrada al público y en mayo, después de eliminación de tierra, los ingenieros la estabilizaron de tal forma que había dejado de moverse por primera vez en la historia. Iba a ser estable por lo menos 200 años. En 2011 volvió y se dejó entrar al público, pero esas obras de ingeniería, no sé si por acá están, dice acá, se incluyeron 80 toneladas métricas de plomo de contrapeso, se eliminó tierra al lado de las bases, pero en algún momento para sostenerlas se utilizaron unas cintas, creo que de titanio, alrededor de la torre. Vamos a ver si de pronto... si hay algo... si hay algo por aquí acerca sobre ese dato como... Bueno, esto es más como esotérico. Tal vez... A ver... Bueno, no encuentro la información, pero yo la había leído alguna vez. Apenas la encuentre, se las remito, ¿sí? En ese caso específico, esas cintas
esas cintas sí actúan más o menos como estos anillos. Lo que pasa es que si yo pongo una cinta aquí para sostener, pues esta presión no va a estar distribuida así como la estamos viendo, sino solo en una parte de la cinta, ¿sí? Pero sí, el ejemplo que se pone si es para sostenimiento es similar. Muy bien. Si yo, volvamos a este caso, este problema. Si yo quiero encontrar este de elongación, pues nuestra fórmula base es que delta va a ser P por L sobre A por E. O sea que yo necesito el área de la sección transversal del material, voy a necesitar el módulo del material, voy a necesitar la longitud del material y voy a necesitar la carga interna. Entonces, si me preguntan por la carga interna, yo necesitaré hacer un corte, vamos a decir que vamos a hacer un corte así, y analizarlo. Entonces lo voy a hacer en la página siguiente. Vamos a poner aquí, ¿por dónde empezamos? Por la estática. Y en la estática, pues si yo dibujo mi anillo cortado, lo voy a ver de frente, lo voy a ver como así. Este es mi anillo cortado. Voy a proponer que aquí esté mi marco de referencia. Este es el diagrama de cuerpo libre del anillo cortado. Es este. Entonces voy a poner aquí un marco de referencia XY. Perdonen un poco el retraso. Y ya les va a aparecer. Pues ponemos las dimensiones básicas son que esto de aquí hasta aquí es R y este ancho es T, esas son como las dimensiones, el radio y el espesor. Ahora nos preguntan por las fuerzas. Bien, entonces las fuerzas que hay son en cada punto de este anillo va a haber una presión y aquí vuelvo y he hecho una maldición. Ok, ahí la volvimos a ver, gracias a Dios no se me desconectó mucho. Esa presión es P. Y como hice un corte, pues aquí van a haber unas fuerzas normales, N, por simetría son iguales, y van a haber unas fuerzas cortantes, V y V. Y por un caso particular, no hay momentos, porque si yo hago sumatoria de momentos respecto al centro, pues todas las fuerzas que generan la presión pasan por ahí. Entonces ahí se me prueba que la sumatoria de momentos es cero. Solo van a haber fuerzas cortantes y fuerzas normales. Y pasa una situación muy notoria con estas fuerzas. Si ustedes ven cada pedacito de P, o cada fuerza P que es como una fuerza distribuida, es la presión, pues tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal. Entonces, las componentes horizontales de cada una de estas fuercitas, por ejemplo, esta, si yo las sumo todas, pues tienen que ser iguales a este V. Y por este lado, las componentes verticales, las horizontales son todas estas, y si yo las sumo todas, pues tienen que ser iguales a esta V. Entonces, en ese sentido, ahí hay una clara compensación de las fuerzas cortantes y se verifica que V menos V tiene que ser igual a 0 y todas estas fuerzas se van a anular con todas estas componentes de acá. Entonces las fuerzas horizontales no me preocupan porque las fuerzas horizontales claramente se ven que cumplen el equilibrio. Y por otro lado, las fuerzas normales, estas que van hacia abajo,
pues se compensan con las componentes verticales de todas estas elementicos de presión, con todas las verticales. Es decir, la suma de estas dos fuerzas normales tiene que ser igual a la suma de las componentes verticales de todas las componentes de la presión. ¿Se entiende ese proceso? Good, ¿sí? Alejandro va a preguntar. Alejandro, haz la pregunta, por favor. ¿Las dos cortantes no se anulan? Sí, claro. Entonces eso comprueba que la suma de fuerzas en la dirección X es igual a 0. Esta cortante y esta cortante se anulan por simetría y las componentes horizontales de todas las cortantes que están a este lado, por simetría se cancelan con todas las componentes cortantes que están a este lado. Entonces efectivamente se comprueba por simetría que la suma de fuerzas en X es 0. Y en Y, pues la suma de todas las componentes verticales, que todas las componentes verticales de la presión van para arriba, pues se tienen que compensar con estas dos normales que hay acá para hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Estamos? Ok. Pero para hacer eso, pues voy a hacer este proceso. Voy a coger una pequeña fuerza que esté por aquí. Ops. Una pequeña fuerza que esté por aquí. Ok. Esta pequeña fuerza verde, que la voy a llamar un delta de fuerza causada por la presión, esta verde. ¿Sí la ven? Y resulta que esa fuerza verde se aplica en una pequeña área que hay acá. Entonces voy a utilizar un sistema coordenado polar ahí para verificar esa pequeña fuerza verde. ¿Por qué polar? Porque pues como vemos la distribución de las fuerzas están fáciles de proponer en un sistema RR teta. Entonces, si este ángulo de aquí a aquí es teta, pues lo que cambia es delta teta. Entonces voy a hacer esa grafiquita por aquí. Básicamente este es el pedazo del anillo, ¿sí? Por aquí hay R, por aquí hay R. Vamos a poner hasta aquí. Y mi interés se centra en una pequeña fuerza que actúa aquí sobre esta área. Entonces aquí cojo este pequeño elemento diferencial, cuyo ángulo aquí es teta y aquí este ángulo es delta teta porque es muy pequeño. ¿Sí? Entonces aquí habrá un delta S, un pequeño delta S sobre la circunferencia. Noten que la fuerza esta, que la vamos a llamar delta FP, está aplicada sobre este pequeño delta S, y como es una circunferencia, pues delta S va a ser el radio por delta teta. Entonces, esta fuercita la vamos a llamar delta FP, actúa sobre un pedacito diferencial del anillo. Recuerden que la fuerza y el área tienen que ser perpendiculares, y esta pequeña área que es delta S, pues simplemente será el radio por lo que cambie el ángulo. Entonces va a ser R por delta teta. Oh, oh.